Muy bien, muy buenas noches. El día de hoy tenemos una nueva reunión del cuerpo médico de la Clínica Angloamericana. Quería decir unas palabras primero. Desde el 1 de abril de 1976, el gobierno peruano decretó por resolución ministerial el Día de la Cirugía Peruana en conmemoración del natalicio del doctor Guillermo Gastañeda, ilustre cirujano que inició la cirugía científica en el Perú. Es por eso que no puedo dejar de empezar esta reunión sin felicitar previamente a todos mis colegas cirujanos de todas las especialidades quirúrgicas por su notable labor. Les voy a ceder por unos momentos la palabra primero a nuestro presidente del cuerpo médico, el doctor Rodolfo Barreto, que quiere dar unas pequeñas palabras para todos nosotros. Gracias, Hugo. Sí, solamente quería hacer público algo que ya hemos hecho por escrito, porque es de las buenas maneras y las buenas costumbres siempre es importante. Hoy es el día del cumpleaños de nuestro gerente general y presidente del directorio, de Gonzalo Garrido Leca, y me he permitido transmitirle a nombre de todo el cuerpo médico nuestro saludo y parabienes por el día de su cumpleaños. Quería que lo supieran, porque eso lo he pasado en nombre de todos ustedes. Y segundo y último punto es que, hablando del Día de la Cirugía, me permito recordar que mañana es el Día Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud en 1948 fue fundada un 7 de abril, poco tiempo después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Y todos los 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud de la OMS. Y este año especialmente hacen un llamado para que todos conversemos, pensemos, ayudemos para hacer más plano el compromiso de lo que es la pandemia COVID-19. Es decir, mencionan lo que es difícil para países de pocos recursos económicos conseguir vacunas y al revés, países muy ricos de conseguir muchas vacunas, y hacen un llamado a que sea más equitativo la salud pública. Entonces, eso quería recordarles. 7 de abril, OMS fue fundada y mañana hacemos el Día de la Salud. Muchas gracias, Hugo. Muy bien, para empezar la reunión académica del día de hoy, tenemos a mi colega y amigo, el doctor Eduardo Vesco, que va a ser el moderador de la sesión para que presente a nuestro invitado principal de la noche. Gracias, Hugo. Estimados colegas, tengan ustedes muy buenas noches. Es para mí un gran placer y honor estar presente en esta actividad académica, y el tópico, el tema que se toca hoy día realmente es importante. Si desde ya sabemos que la enfermedad por reflujo sola, sin necesidad de ningún tipo de cirugía previa, el advenimiento de la cirugía bariátrica para el tratamiento de la obesidad incrementó la prevalencia de la enfermedad por reflujo. Y más todavía ahora con la importancia que está dando la cirugía bariátrica, no como cirugía estética, sino ya como tratamiento de múltiples patologías, como ya lo hemos visto anteriormente. Es para mí un placer y un honor presentar, en realidad creo que no necesita presentación, ya con Lucho nos conocemos desde que ingresé yo a la clínica a través de los estudios de motilidad. Lo hemos desarrollado conjuntamente. Es un científico académico, es un cirujano académico y que ha sabido aplicar todo lo que es el avance de la tecnología para el desarrollo de lo que es el tratamiento de la enfermedad por reflujo inicialmente. Y ahora el tema que vamos a tocar, o que va a tocar Lucho, es el de la enfermedad por reflujo post cirugía bariátrica. Creo que no queda más presentación. Por favor, todos conocemos a Lucho. Lucho, te dejo adelante. Tenemos 45 minutos. Doctor Pollo, tiene apagado su micro. Lucho, prende tu... Ahí está. ¿Ahora sí? Perfecto. Ahora sí, doctor. Perfecto. Bueno,
Magnífico. Entonces, vamos a hacer... Bueno, estamos metiéndonos en un tema que es súper importante. Para nosotros es siempre ya una fascinación estar acá. Gracias, Eduardo, por la presentación. Gracias, Hugo, por la invitación. Igual, Rodolfo, por todo lo que has hablado de la especialidad y de esa historia, que es muy importante siempre. Siempre la gran civilización tiene que tener una historia de respaldo, si no, no existe, ¿no es cierto? Entonces, creo que todas estas cosas históricas tenemos que tenerlas siempre a flor de piel y recordarlas, porque yo creo que es bien, bien importante. Creo que ninguno de nosotros se va a olvidar lo que estamos viviendo ahorita por muchos años, porque verdaderamente es algo que es muy conmovedor y muy triste y muy, muy lastimoso. Pero en fin, metámonos en esto que es un tema que es un poquitito largo y que quiero correr para no aburrirlos, porque el tema es bien importante y es qué pasa con el estómago cuando lo sometemos nosotros a hacer de un estómago normal, hacer una manga gástrica o hacer un bypass gástrico. Y esto es algo que nosotros debemos definitivamente focalizar de aquí a aquí o de aquí a aquí, es donde nosotros vamos a entrar a tallar. No me quiere pasar. Ahora, eso. El reflujo y la obesidad, como ya lo dijo el doctor Vesco, definitivamente en la consulta de obesos, 70% tienen reflujo. En todas las endoscopías, 50% de los obesos tienen esofagitis. Y en posoperatorio, a los 5 años, 17.5 después de una manga tienen Barrett. Y a los 10 años, si no tienen Barrett en la gran magnitud, 4% tienen Barrett, pero estamos acá partiendo de pacientes que no tuvieron nunca reflujo ni Barrett, que es el trabajo de Chendes. De los pacientes con índice de masa 35 que llegan al consultorio, 35 ya tienen hernia hiatal asintomático y 15% tienen una hernia hiatal sintomática. Esto visto de otra manera es, ¿qué es lo que pasa? Se incrementa la presión abdominal, se disminuye el vaciamiento gástrico, la presión gástrica aumenta, la dismotilidad esofágica se incrementa con la obesidad, el esfínter esofágico inferior se torna incompetente, va a haber una hernia hiatal más frecuentemente en los obesos, como ya lo hemos visto, 35 y 15% en índice de masa, de 35 a más índice de masa, más hernia hiatal, y las relajaciones transitorias que son normales se transforman en patológicas. El reflujo post cirugía bariátrica lo vamos a ver desde que nace la manga en el año 2000 y que nosotros la traemos a Lima en el año 2004, hicimos la primera manga en la clínica angloamericana. Pero desde el 2010 empezamos a ver casos operados de manga que presentaban reflujo y no simple sino severo. Muchos de ellos, o algunos nuestros también, pasaron a bypass porque tenían reflujo o porque tenían mangas defectuosas o alguna complicación, una fístula, por ejemplo, o por malos resultados en control del peso o en reganancia. El bypass gástrico, que nace en el año 1950 en cirugía abierta, en 1994 pasa a cirugía laparoscópica y también vemos que produce reflujo en mucho menor proporción y siempre relacionado a patología. Es decir, migración al tórax, estenosis de la anastomosis, impactación, obstrucción del asa eferente, todos estos factores van a producir reflujo en el 16% de los bypasses, a diferencia de reflujo en el 63% de la manga que llega ahora a 89% incluso. La literatura muestra muy poco y nos hemos abocado a esto y es la razón por la cual estamos trabajando esto poco a poco cada vez más. No podemos dejar de mencionar a Carilas, que en diciembre del año pasado dijo cosas tan importantes como importante lo que siempre él dice. Dice, la piedra angular de la fisiopatología del reflujo gastroesofágico es poder comprender la incompetencia funcional de la unión gastroesofágica, pero conociendo sus componentes, diafragma, crura, esfínter esofágico, hernia hiatal, alteraciones de las presiones esofágicas y del esfínter esofágico inferior, es decir, no solamente anatomía, sino fisiología. Y esto va a traer como manifestaciones dos cosas, esofagitis y esófago de Barrett. Algo más, él dice, en todos los pacientes que tienen reflujo severo, vale decir,
más de 3 episodios por semana durante 5 años, tienen 16 veces más probabilidad de hacer un adenocarcinoma de esófago. No lo digo yo, lo dice Peter Carillas, que creo que la mayoría de gastro lo entienden. ¿Qué debemos saber de la unión gastroesofágica? ¿Qué debemos saber? Lo que debemos de saber es que se trata de una unión de transición entre esófago y estómago, en donde el esófago es un transportador de alimento que no hace nada, y el estómago es un reservorio de ácido, que es donde se provoca la gran digestión. Y hablamos de una zona de transición, obviamente, de presión negativa y presión positiva del estómago y del abdomen, y presión negativa del tórax. ¿Cómo mantener en un inicio y sin desplazamiento una zona móvil, como es la unión gastroesofágica, entre dos distintos ámbitos, como es el tórax y el abdomen? Esto es algo que es muy, muy importante a considerar, y esto es algo que debemos nunca olvidarnos. ¿Cómo mantener, cómo debemos nosotros evaluar si el vaciamiento esofágico es completo, si el vaciamiento gástrico es incompleto o completo? ¿Qué pasa con relajaciones transitorias cuando se tornan patológicas? ¿Qué pasa con el mecanismo valvular unidireccional tipo válvula check entre el esófago y el estómago cuando hay incremento de la presión gástrica y se invierte la gradiente gástrica, siendo un problema eso? ¿Qué pasa si hay o no hay hernia hiatal? ¿Qué pasa si hay o no hay alteración estructural de la unión gastroesofágica dada por divertículos, estenosis, úlceras, cáncer, acalasia, tumores benignos o malignos? Debemos saber si la motilidad y la peristalsis esofágica son adecuadas, es decir, que no haya dismotilidad y que no haya acalasia. Debemos también saber si la unión gastroesofágica esté bien ubicada o si así desplazó al tórax. Es decir, tenemos que conocer la anatomía de esta unión, y a eso nos vamos a meter. Este es el esófago, el estómago y el diafragma. Este vínculo este órgano está fijo por el ligamento frenoesofágico, por el ligamento gastrofrénico, por los vasos cortos y por el epíplon mayor. Todo esto hace de que este esófago y este estómago no se desplacen hacia arriba cada vez que la persona come, porque cuando la persona come, esto se va a mover hacia arriba y hacia abajo. Igualmente, todos los elementos de fijación van a permitírselo en el pasaje de alimentos, en maniobras de Valsalva, al toser, al pujar, durante la respiración o en el incremento de la presión abdominal en la obesidad. También vamos a tener que luchar que la presión esofágica está sometida a la presión negativa del tórax, que lo jala hacia arriba, la presión positiva del abdomen, que lo empuja hacia arriba, la presión gástrica, que es mayor y que va a empujar el contenido gástrico hacia afuera, siendo defendido únicamente por el fondo gástrico. Todo esto definitivamente tenemos que considerar. Pero ¿qué pasa y cómo se produce el problema de reflujo en el obeso? En el obeso, obviamente, hay mayor prevalencia de hernia hiatal, ya lo dijimos, porque hay disrupción de la crura y de los ligamentos. La hernia hiatal disminuye la presión del esfínter esofágico inferior, y la hernia con un esfínter débil va a propiciar que se forme justamente un incremento del acid pocket. Es decir, la cantidad de ácido que no puede liberar o hacer un clearance el estómago porque está herniado, esto es lo que le llaman acid pocket, y es la causa del reflujo y de la esofagitis que vemos primordialmente en el obeso con una hernia pequeñita. La presión abdominal alta va a incrementar la presión gástrica y va a producir reflujo. Cuando la presión gástrica es mayor que la esofágica, se invierte la gradiente, y eso lo vamos a ver en nuestro trabajo, y se produce reflujo. A mayor perímetro abdominal, mayor presión abdominal, mayor posibilidad de reflujo. A mayor grasa visceral, se va a provocar mayor reflujo. Justamente acá vemos el efecto de la grasa dado por las adipoquinas que van a propiciar el reflujo. Y el sleep apnea, es decir, el apnea de sueño, también incrementa la presión negativa del tórax, y esto hace de que se produzca reflujo durante el sueño. La dieta grasa en el obeso aumenta la secretina y colecistoquinina, y que van a relajar el esfínter esofágico inferior propiciando reflujo. Todos estos elementos nos van a llevar a reflujo. Pero si seguimos analizando de qué pasa con la microestructura y cómo funciona en la microestructura anatómica, vamos a ver que fuera del clásica circular interna y longitudinal externa, tenemos dos fibras importantes en el estómago. Las oblicuas, que son las sling fibers, que hoy en día, gracias al estudio de Sifan con microscopio electrónico, se tratan de fibras que van de la vertiente anterior, pasan en la unión gastroesofágica, le dan la vuelta como una bufanda al estómago y van a la vertiente posterior y se fijan en la incisura angulares. Y las clasps,
que son como fibras en U, que van de la curvatura menor hacia el cuerpo gástrico. Esto va a funcionar de la siguiente manera, es decir, cuando se contraen las SLIN, se provoca la contracción y el fondo gástrico va a subir hacia la región del esófago, provocando un control. Y funciona de acuerdo a nuestros gráficos y nuestros animados de la siguiente manera. Cuando se provoca la comida, la contracción, el bolo pasa al esófago y del esófago va a provocar el pasaje por presión del esófago con relajación de las fibras SLIN y apertura del pasaje de la unión gastroesofágica y pasaje del bolo. Si nosotros seguimos comiendo, se incrementa la presión gástrica, hay un efecto de presión gástrica sobre el fondo gástrico y las fibras SLIN se contraen y las clasp también, las verdes, y son opuestas. Y entonces se va a descender la unión gastroesofágica y las clasp van a provocar el cierre incrementado con la presión gástrica y la presión del fondo gástrico sobre el estómago. Esto es lo que se produce y nosotros lo hemos podido ver en los animales. Este es un estómago de cerdo in vitro, ex vivo, y que vemos de que se preserva, ahí estamos presionando lleno de gas, no sale nada por el esófago, y esto se debe a esta presión que va a aumentar debido a la presión gástrica por efecto del fondo gástrico, esto es en el humano, y que provoca este efecto valvular check unidireccional. Esto ya lo recreó Carilas mismo en el año 2004 en uno de sus artículos, en donde habla de la importancia de la presencia del fondo gástrico en el mecanismo valvular, y esto es lo que se llama ahora, o hace ya tiempo que se llama igual, la teoría mecanicista de Carilas, en donde basta un efecto mecánico para controlar el reflujo. Y esto es un detalle en lo cual se basa todo nuestro estudio. La crura tiene una participación. Nosotros antes la calificábamos en el 6%. Hoy en día la calificamos a la crura en el 50% del valor para que se produzca el control de reflujo. Es decir, una crura dilatada, un hiato dilatado con deslizamiento, chao control, hay reflujo. Entonces, y esto va a funcionar contrayéndose de arriba abajo y de adelante hacia atrás. Y todas las alteraciones que hay en el hiato producirán reflujo gastroesofágico. Entonces, la crura es un pilar en esto. Acá lo vemos con las imágenes del doctor Sifan, y en donde exactamente lo mismo, de arriba abajo y de adelante atrás, provocando justamente el incremento de la efectividad a nivel de lo que es azul, que es el esfínter esofágico inferior. Los factores anatómicos, entonces, que trae el paciente que provocan reflujo fuera ya de la obesidad, es hernia hiatal, deslizamiento del esófago, ausencia de esófago abdominal, hipotensión de la zona de alta presión, que es esta que la vemos en plomo, pérdida del ángulo de His, pérdida del mecanismo valvular, incremento de la presión gástrica, incremento de la presión abdominal e intragástrica, y si hay inversión de la gradiente, mayor razón, si hay hiperacidez por algún factor de hipersecreción, lo mismo, incremento anormal de relajaciones transitorias que hacen que haya reflujo patológico, debilidad y resistencia, pero dismotilidad severa y retardo del vaciamiento gástrico son factores condicionantes evidentemente de reflujo. Pero acá viene en la participación, los cirujanos tenemos una partecita de culpa también en esto, cuando nos llevamos el fondo gástrico en una operación o cuando producimos estenosis o mangas mal hechas con espirales, obstrucciones, que las vamos a ver. Es decir, hemos contado 14 más 7, 21 factores que pueden condicionar en la cirugía del obeso reflujo. Después de la operación, ¿qué es lo que no queremos tener? No queremos tener reflujo, fístulas, estenosis y cisura angularis, mangas mal hechas en espiral, sacacorchos, dilataciones esofágicas, que las vamos a ver con mucha frecuencia, dejar fondo gástrico remanente que se va a dilatar y va a producir reflujo, no tener ni hemorragia ni sangrado de ningún tipo, no tener deformaciones, angulaciones de la manga, que las vamos a ver, y no tener reganancia precoz de peso o falta de peso adecuado. Y lo que debemos investigar es detectar justamente reflujo, hernia hiatal y Barrett, detectar si hay dismotilidad esofágica y aperistalsis o acalasia antes, porque de todas maneras va a producirse reflujo después, y tratar de predecir si la operación va a producir un reflujo, y si se produce reflujo, tener el conocimiento suficiente para con este estudio poder elegir la técnica de revisión para corregir el defecto dado. Esto es lo que hacemos en la manga, partimos el esófago en dos, a lo largo, no alteramos el tránsito intestinal, pero desaparecemos el ángulo de His,
desaparecemos el pliegue gástrico, desaparecemos el fondo gástrico, reducimos el estómago y le incrementamos presión. Todo esto va a provocar riesgo de reflujo. ¿Por qué razón? Porque al haber hernia tal, al haber una fístula, al haber estrechez, al haber dilatación del polo superior, deformación en sacacorchos o lo que sea con la manga y acalasia, cualquiera de estos que se produzca, va a provocar definitivamente reflujo. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando hacemos una manga, seccionamos las fibras Sling y hacemos que se pierda el fondo gástrico y hacemos nosotros que se provoque la pérdida del ángulo de His, se baja la presión del esfínter y en esta manga se va a provocar justamente la relajación de la unión gastroesofágica con apertura y bostezo, y que esto va a provocar que se quede de esa posición por la sección de las fibras Sling y un reflujo muy importante. Esto es un corto de 1 minuto 35 segundos para no aburrirlos. Esto es como se hace una manga, se cortan todos los vasos cortos de la curvatura menor hasta el vaso y seccionamos para ver el pilar izquierdo. Una vez que vemos el pilar de izquierdo, colocamos una bujía que la pasamos por el píloro hasta el estómago, hasta el duodeno, y de ahí empezamos a hacer nuestro diseño de la manga para respetar esta parte que es la unión la unión de la incisura angularis. Hacemos con sutura mecánica y después reforzamos en las zonas de riesgo con el objeto justamente de poder hacer toda la sección a lo largo del estómago y finalmente preocuparnos de no estrechar la unión gastroesofágica, hacer nuestros puntos de refuerzo, seccionar todo el estómago y al seccionar todo el estómago lo reforzamos. El estómago que quedaba en esta zona es retirado del abdomen y mandado al patólogo. No es un estómago que queda en el abdomen porque está totalmente aislado y desvascularizado. Se refuerza en especial la unión gastroesofágica y los puntos que nos puedan dar a nosotros inseguridad para evitar que el paciente tenga una fístula. Y esta operación termina con una prueba neumática y una prueba de colorantes con azul de metileno, que al clampar acá la manga inyectamos azul de metileno a presión, ponemos una gasa blanca y si no mancha con azul de metileno, ahí acabó la operación, quedando pues un estómago tubular de una capacidad más o menos equivalente equivalente a 60 centímetros cúbicos a 100 centímetros, como lo vemos en esto. Esto es una volumetría que hacemos nosotros en la clínica con tomografía simple del abdomen y en donde podemos ver la manga. Esta es una manga, una normal. Esta es la posición normal de una manga. No tiene estrechez, es tubular y tiene una ámpula epifrénica con leve deslizamiento. Este es un paciente del cual el disparo abarcó parte del esófago, cosa que no debe ser, pero no tuvo mayores complicaciones. Es un paciente que está actualmente en buenas condiciones. Lo que pasa casi siempre es que se dilata el esófago, se abre el ángulo de His y muchas veces se dilata el estómago también y se provoca reflujo. Esto que lo vemos aquí en la volumetría y en la radiografía, esto se ha descrito tanto en fluoroscopía como en volumetría y también se ha descrito por otros autores que los vamos a ver en adelante. Las cosas que no queremos tener son las fugas, que se dan del 0,5 al 1,5%. Esto ha ido decreciendo conforme la técnica se ha afiatado en el mundo. Y una de las cosas que puse anecdóticas acá, que acá dice, las mangas operadas por robot tienen estadísticamente más riesgo de ser fístula. No hay una explicación más que estadística. Y esto lo relacionan muchas veces a los residentes que en otros lugares hacen este tipo de cirugía. Por robot, la migración se da en el 65% con reflujo, esta migración de este esófago hacia arriba con una pequeña hernia, y en este caso puede haber reflujo biliar en el 73.6%. Si nosotros hacemos una endoscopía en estos pacientes, vamos a ver una cantidad, y nuestros amigos gastroenterólogos que nos están escuchando ven que esto es una realidad. Ingresan a la manga y viene pues una regurgitación bárbara. Esto es lo que pasa.
hay un deslizamiento en esta volumetría, se ve deslizamiento de la manga. En rojo están los clips y se ven que los clips están en el tórax, y esto es prácticamente la sección de la porción del esófago que provoca reflujo, dilatación esofágica, hernia hiatal, y todo esto trae como consecuencia reflujo. Esto es un fondo remanente del corte de Bioser aquí, y es un fondo que se retiene, el paciente come más, dilata el esófago y esto provoca trastornos. Estos son esófagos que siempre tienen defectos y dejan remanentes del estómago. Esto es un estómago en sacacorchos y esto provoca reflujo e intolerancia digestiva brutal con náuseas y vómitos que duran mucho tiempo y que hay que dilatar, y muchas veces hay que reoperar a estos pacientes. Esta es la imagen del espiral en sacacorchos, que se provoca pues toda una deformidad que provoca reflujo. La dilatación proximal por estrechez a nivel de la incisura angularis, esto se da del 1 al 4%, y puede ser corta o larga. Si es corta se dilata fácilmente, si es larga probablemente haya que hacer una cirugía. Son diferentes formas de dilatación con estrecheces, dilatación del esófago. Lo mismo, dilatación del esófago con estrecheces muy marcadas de la incisura angularis. Esto es capital, y como ya lo dije, hay trabajos como el de la doctora Perreta, Silvana Perreta, del grupo de IRCAD de Estrasburgo, en donde hacen ellos también hincapié de que se dilata el esófago, se abre, esto es por resonancia magnética, se abre el ángulo y produce reflujo importante. Esto es algo que los dicen ellos también. El trabajo de nosotros constó de 353 pacientes operados de obesidad que se les había hecho estudio de motilidad esofágica. Se retiran 112 porque fueron bypasses o cualquier otra técnica, y nos quedamos con 243 mangas evaluadas, de las cuales 71 fueron manometrías esofágicas en el mismo paciente pre y post, 64 pHmetrías y 57 impedancias pre y post. Pero en total fueron 243 a los cuales se le hizo preoperatoriamente el estudio exactamente igual. ¿Qué tenemos nosotros acá? Perdón, tenemos que, fíjense, el esfínter esofágico va a bajar porque se deteriora la unión gastroesofágica. Entonces se va a transformar en incompetente. Y el score de Mister, es decir, el ácido que llega al estómago, que ya antes de la operación en el obeso ya está alterado porque el valor es 14.7, va a 43. Es decir, casi se triplica el valor del esfínter, perdón, del reflujo ácido. El esfínter se hace incompetente, premanga del 31% ya eran incompetentes, pero va a 63%. Se duplica la incompetencia. Eso es efecto de la manga. La dismotilidad esofágica, que era de 16.9, se duplica un poco más quizá y va a 38%. Es decir, la dismotilidad se agrava con la manga. La inversión de la gradiente esofágica, es decir, que la presión gástrica es mayor que la esofágica, se da en el 5.6% antes, pero en el post-manga es 52.1%. Es decir, al invertirse la gradiente va a haber de todas maneras un reflujo. Y acá lo vemos gráficamente en forma global, pre y postoperatoriamente. En el preoperatorio, en verde, la presión esofágica distal es mayor que la presión gástrica, incluso que la presión gástrica, a la cual le hemos dado 200 centímetros cúbicos, se va a producir esto en el preoperatorio, antes de la manga, o sea, presión gástrica. Pero en la presión, una vez hecha la manga, la presión esofágica baja a 80, la presión gástrica después de basal se va a 18 o a 20, puede llegar hasta 50, pero la presión de la manga postoperatoria, si le damos 100 a 200 centímetros cúbicos de agua, como es cuando come, se va a ir a 149 en promedio. Hemos tenido casos de hasta 700. Imagínense una presión de 700 del estómago con una presión esofágica promedio de 80, hay una gradiente invertida. Y esto lo vemos acá en la premanga y en la postmanga. Y entonces esto es innegable que existe un reflujo gastroesofágico. Acá lo vemos en número, que es menos gráfico. Acá vemos justamente la presión basal de la manga, como es de 18 milímetros de mercurio más menos 11, y la presión gástrica post-manga con 100 centímetros cúbicos
va a 133 más 9 más menos 149, llegando a un máximo incluso de un caso de 700 milímetros de mercurio. Con 700 milímetros de mercurio es imposible que esta persona coma. ¿Qué es lo que pasa con la presión gástrica cuando es mayor que la esofágica? Esto es 5.6 antes de la operación y es 52.1%, casi 10 veces más de pacientes van a invertir su gradiente y ellos tendrán reflujo de todas maneras. La manometría nos detecta reflujo gastroesofágico previo 26.8. Y de nuevo, es decir, después aparece 36.6, que sumado este reflujo nos va a dar 63.4% de acuerdo a nuestros estudios. Si vemos la pHmetría, que mide solo reflujo ácido, vamos a tener que antes de la manga, 34.4 ya tenían reflujo ácido, pero 82% iban a tener postoperatoriamente después de la manga, de los cuales 51.6 era reflujo de novo y 31% era reflujo premanga. Fíjense, acá estamos con el doctor de Mister, que es justamente el creador en el primer congreso de la American For God Society, de la cual somos fundadores, y que estuvimos en el primer congreso en Las Vegas en el 2019. La impedancia, y esto es otro de los hincapié nuestro, estamos diciendo, señores, la pHmetría pura sirve, pero con impedancia es mejor. Y el doctor Vesco comentará, es mucho mejor. ¿Por qué razón? Porque mide reflujo ácido y reflujo no ácido. La impedancia nos dice hasta qué parte de la garganta te va a llegar el reflujo y obviamente vas a tener una broncoaspiración. Y esto es, si era 82, con impedancia era 86%. Quiere decir que detecta un reflujo previo de 45.6, reflujo ácido y no ácido, y que tiene un reflujo de nuevo de 40.4 de novo, es decir, lo detecta, no reflujo ácido, mixto, o ácido y no ácido. Por tanto, la impedancia para nosotros de 24 horas es el indicador real y más exacto para detectar reflujo en cualquiera de las condiciones. Y esto es lo que tenemos acá, la sumatoria. Reflujo ácido, 82.6. Ácido más no ácido, tenemos 86%. Esto es una brutalidad y esto es lo que justamente queremos hacer hincapié. Deslizamiento de manga con nuestra técnica de volumetría gástrica por tomografía es del 43%, pero esto tiene mucho que ver si nos basamos en lo anterior, de que si hay un deslizamiento va a haber reflujo de todas maneras y es justamente lo que nosotros vemos. Pero hay algo más, nosotros corregimos todas las hernias hiatales, aún así el reflujo se da porque no está dado por la corrección de la hernia hiatal, sino por la desaparición del fondo gástrico. Esta es parte de la literatura que he hecho una recopilación, no es un metaanálisis, pero es una recopilación de personas que han hecho estudios y que tienen justamente aparición de esófago y de reflujo marcado, incluso Barrett, el grupo de Genco, 17%, el grupo de Yanelli, 18% de Barrett a los 5 años. Nosotros tenemos 7.5% de Barrett a los 5 años. Partimos de 2, terminamos en 11. Esto es súper importante. Estos son diferentes trabajos en relación en donde la manga justamente va a exponer justamente a reflujo definitivamente al estómago y se va a incrementar con 23% con reflujo de novo y que de estos se transformaron en bypasses, al 4% fueron transformados en bypasses y muchos de esos casos eran asintomáticos. Por esa razón la investigación tiene que ir adelante en ese sentido. Y acá tenemos prácticamente este otro trabajo publicado recientemente en donde dice, entendiendo la patofisiología del reflujo en los pacientes con el sleeve gastrectomy. Y esto es prácticamente todo lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Los problemas de la alteración del esfínter que se dan en el 70%, la presión gástrica sube, las relajaciones transitorias se transforman en patológico, la dismetilidad se agrava en 43%. En fin, es una repetición prácticamente de lo que nosotros estamos diciendo. Y esto es lo mismo, es un grupo multicéntrico de cinco grupos hechos en Japón, y que definitivamente ellos hablan exactamente de todo lo mismo, ¿no? Todas las mangas provocan reflujo, incluso si comparamos el bypass con la manga, vamos a ver de que hay un porcentaje que se provoca reflujo y que muchas veces este porcentaje
de Mister va a subir el índice, y que en el estómago de un bypass es menor. Sin embargo, sí existe también reflujo en pacientes con bypass, y esto se da en el 6% de los casos. Sin embargo, la mayoría de los pacientes que tienen reflujo de este grupo que fueron a bypass se curaron en el 94%, y como dije hace un ratito, 6% sí persisten con reflujo, pero de todas maneras, de todos estos estudios que reúnen a 10.776, tuvieron regresión del Barrett al año de hacerse el bypass. Por tanto, el bypass es ahorita claramente superior a la manga, pero la manga tiene la predilección hoy en día. Este caso es bien un poco anecdótico en relación en donde el 57% de los pacientes que se convirtieron a bypass, 57 solucionaron el reflujo, pero 23 han seguido tomando inhibidores de bomba. Esto es un problema del reflujo, de que hay veces el bypass tampoco no soluciona del todo, porque no solamente hay eso, sino pueden haber otros factores. Y hay justamente factores propios del bypass. Este es el bypass gástrico, en donde se saca una porción de estómago y se transforma en esta manga tubular, se secciona el intestino y se hace el bypass gástrico. El bypass tiene una presión aumentada del pouch, o sea, de la bolsa gástrica, pero los problemas de estrechez a nivel de la anastomosis, la desaparición de este pliegue y hace de que se provoque la sección del esfínter, hace que se provoque reflujo. Sin embargo, hay otros factores como hernias internas, besoares, estenosis de la anastomosis, deslizamiento hacia el tórax, que provocan también problemas de reflujo. Estos son estenosis de la unión gastroesofágica, en donde el pasaje limitado de esta unión hace de que el paciente tenga reflujo. Hernias internas, en donde el intestino se mete por detrás del asa disfuncionalizada y hace la hernia de Petersen, que puede ser bien de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Y en el ángulo de la ventana mesentérica también puede haber una hernia, y estas hernias son productoras de incremento de la presión de esta zona con reflujo gastroesofágico. Son parte de ellas. Llegamos a intususcepciones incluso, en donde el asa se mete dentro del asa distal, que puede ser incluso aferente o eferente, retrógrada también existe. Y en los besoares, que son mucho menos frecuentes, pero porque son más fáciles de resolver, resuelto esto, el paciente va a dejar de tener reflujo. Estos pacientes, como dijimos hace un rato, que es el mismo trabajo, pero ellos dicen, por ejemplo, que la falla para resolver esto es porque el paciente tuvo una banda gástrica, y esa banda gástrica dejó estragos en la unión gastroesofágica. Esto es para hablar del Barrett, que ya lo hemos dicho, no queremos hacer mayor hincapié. En nuestro trabajo tuvimos 2.7 pre-manga y 7.5 post-manga, o sea, existe Barrett y la reaparición de Barrett de nuevo. Esto es un flujograma que hicimos, y con esto termino. Esto es un flujograma que hicimos nosotros con nuestros pasos. Hacemos la radiografía primero, y si el paciente tiene presencia de un reflujo leve o normal, puede ir a manga. De lo contrario, reflujo moderado, acalasia o hernia hiatales gigantes, van a bypass. Este es cómo trabajamos acá en la clínica. Endoscopía, si es normal, o hernia hiatal pequeñas, menores de 3 centímetros, o esofagitis de tipo A, van a manga. De lo contrario, hernia hiatales más grandes, o esofagitis B y C o Barrett, obligatorio a bypass. Si la manometría es normal, o tiene incluso un esófago de tipo así, Jackhammer, o sea, de alta presión, o hernias pequeñas, pueden ir a manga. Pero si el paciente tiene dismotilidad severa con aperistalsis, es decir, un DSI, de acuerdo a la clasificación de Chicago, de menos de 450, con presiones intragástricas elevadas, o inversión de la gradiente, o incompetencia del esfínter esofágico inferior, es decir, IRP de 15, estamos hablando casi de operar una acalasia, y esto es una contraindicación brutal y formal en contra del bypass. Por tanto, a favor del bypass, perdonen que ya me embalé. Pero estos pacientes sí pueden ir a manga, pero esto de acá sería una aberración. Para mí, esto de acá es suficiente para hacer el estudio de motilidad esofágica y de presiones, por lo menos la manometría, para poder determinar que no deben ir a manga. Si hacemos la pH-metría, si es normal la pH-metría,
igual va a manga, pero si tiene un demister muy patológico y se tiene una exposición prolongada al ácido, o incluso lo que está ahorita en la clasificación de Chicago 4, la exposición en nocturna basal, esto es un indicador ya de una acidez en el tercio distal del esófago que también contraindica la manga y predomina la indicación del bypass. Finalmente, la impedancia, ya hemos dicho, para nosotros es ahorita la estrella, y si es normal, va a manga. Pero si tiene más de 73 episodios, si tiene ascenso del reflujo a la región cervical, o si tiene incluso presiones parciales medianamente ácidos elevadas, porque es la ventaja de la impedancia que te mide lo ácido y lo medianamente ácido, porque muchas veces estos valores no se llega, pero basta que tenga 26 medianamente o pobremente ácido para que se considere patológico y que vaya este paciente a bypass y no a manga. Entonces, con este flujograma nosotros nos estamos basando para escoger qué pacientes van a manga y qué pacientes van a bypass, y esto es lo que hemos preconizado. Queremos concluir que hacer un estudio preoperatorio que incluya motilidad e impedancia esofágica es obligatorio, es perentorio. No consideramos que haya diferencia. Esto no es un consenso, esto es un punto de vista del grupo de la Clínica Angloamericana, en donde nosotros, después de nuestros estudios, es innegable, y lo acabamos de presentar en un congreso ahora en Tijuana, en marzo, y en donde prácticamente se han dado cuenta, y tenemos ahorita un trial con el grupo latinoamericano, en donde estamos evaluando todas estas cosas, pero ya en forma más masiva para poder ser más contundentes. En lo que respecta a popularidad, la manga es más popular, pero definitivamente también produce más reflujo. Y en segundo lugar está el bypass, pero el bypass es más viejo, desde el año 50, la manga tiene el del 2000. Probablemente la historia nos va a dar la razón en donde el bypass va a ser mejor. Pienso que la manga es más efectiva en pérdida de peso y resolución de comorbilidades también, pero el bypass es más efectivo a corto y a largo plazo. A largo plazo te perdona mucho más el bypass que la manga. La manga no perdona. Aparte del año, te estancas a partir del año y empiezas a reganar y reaparecen las comorbilidades. Con el bypass es mucho más difícil. No imposible. Solamente hay un índice de fracaso menor al 4 al 6%. La manga genera reflujo. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho. Presiones bajas, incremento de la presión intragástrica, inversión de la gradiente, y el bypass gástrico cura el reflujo que genera la manga. Por tanto, tenemos nosotros ya un bypass que arregla el problema de la manga. La manga aumenta la exposición al ácido del esófago e incrementa el score de Mister. Esto es patológico. El bypass disminuye la exposición al ácido y cura el reflujo en el 97%. Finalmente, la impedancia esofágica ha demostrado ser el elemento más sensible, incluso que la pHmetría, para detectar reflujo ácido y no ácido, o sea, el reflujo mixto. Es recomendable corregir la hernia hiatal y evitar el deslizamiento que va a producir más reflujo, a pesar de que nuestras estadísticas indican de que la posibilidad de reflujo, incluso corrigiendo la hernia hiatal, están siempre pendientes y presentes en la manga. El bypass gástrico para nosotros es la opción más recomendada porque no genera reflujo como la manga y es la mejor técnica de revisión para corregir los problemas de la manga. La manga, pues, no es una elección de un paciente que tiene reflujo, que tiene gastroesofágico. Y esto los cirujanos y los gastroenterólogos tenemos que decirle al paciente y convencerlo de que no se haga una manga si tiene esta patología. Yo con esto quiero agradecer la invitación del cuerpo médico y estamos a disponibilidad para lo que crea conveniente nuestro moderador, el doctor Vesco. Gracias, Eduardo. Gracias, doctor Cedrón. Gracias, Lucho. Muchas gracias por la exposición. Realmente extraordinaria dentro de todo lo que es para comprender la fisiopatología y los mecanismos por los cuales se producen el reflujo. Mientras van haciendo sus preguntas en el chat, que podemos ir gestionándolas, o en todo caso, si alguien quiere hablar, solo abre su micrófono y damos la autorización. Quisiera hacer algunas importancias, ¿no? Dentro de lo que es o sea, para poder entenderte, el obeso sin ERG es preferible hacerle el bypass y el obeso con ERG es preferible hacerle la manga.
un poco para ir revés. conclusión. Al revés, al revés. El Obeso con obeso ERGE, que tiene reflujo demostrado es más para bypass que para manga. sí, ya. Definitivo. Sí, Eso es definitivo. O sea, definitivo. nosotros no hacemos manga a un paciente que tiene reflujo. Si se la quiere hacer, que se vaya a otro lado, pero nosotros no se la hacemos. De ahí la importancia de hacer los estudios prediagnósticos, porque tenemos muchas veces obesos que son asintomáticos, pero que son portadores de ERGE. Entonces, de ahí la importancia de hacerle los estudios para buscar, encontrar justamente esos obesos que tienen ERGE asintomático. Esos van también a bypass, ¿verdad? Incluso tienen ERGE asintomático, casi siempre en relación a esofagitis tipo BC o que tienen algún esófago de Barrett o tienen algún problema que se demuestra primordialmente inversión de la gradiente esófago-gástrica. Cuando la presión gástrica es mayor que la esofágica, ese paciente va a hacer reflujo en el 100%. En el 100%. Y va a ser reflujo muchas veces invalidante, que hace de que llegue a tu consulta a los 2, 3 meses de operado gritando de que le transformes la operación, porque no soporta el reflujo. Tienen una acidez que le llega hasta las orejas. Y esto es una cosa, probablemente una paciente que es ahora muy amiga mía, que fue la primera paciente que convertimos, que llegó en las condiciones que les acabo de mencionar, es en la que hicimos todo el estudio y fue el descubrimiento. Y de ahí fue donde partimos contigo, haciendo justamente, forzando en los obesos que se les haga este tipo de evaluación para poder nosotros seleccionar mejor. Con esto no quiero decir, obviamente, que está prohibido hacer mangas a los obesos o prohibido a los que tienen, hemos dicho, reflujo leve o reflujo manejable, con no alteraciones brutales de la manometría, no alteraciones brutales de la pHmetría. Muchos cirujanos bariátricos están haciendo el bypass. El gran problema también es que el paciente con obesidad es demandante y pide que le hagan su manga. Él quiere manga, no quiere bypass, tiene miedo al bypass. Y lo que pasa es que se ha hecho mucho circo, por decirlo de alguna manera, de los cirujanos que no operan bypass, porque es más complicado, ¿no? Propenden a que se haga la manga, que es más simple, y le pueden tirar, quizás hasta nosotros caímos al comienzo en esto, pero cuando vimos de que la cosa era más grave de lo que creíamos, invertimos totalmente, ¿no? O sea, inicialmente, antes de estos estudios, yo hacía 95% mangas y 5% bypass. Hoy en día puedo decir que hago 98% bypass y 2% manga. Y en lo Por eso, para dejarlo claro, Lucho, manga solo haces al obeso que no tiene reflujo. Y que no tiene reflujo, que me lo pide, y que no tiene un síndrome metabólico también muy importante, porque es cierto de que el bypass cura el síndrome metabólico. O sea, es gracioso que nosotros digamos eso, porque los endocrinólogos no nos lo creen. Pero definitivamente, si tú a un paciente obeso que no tiene, por ejemplo, las características, un obeso que tiene un síndrome metabólico, vale decir, dislipidemia, hiperinsulinismo, diabetes ya marcada, no mayor de 5 años, ¿no? Hipertensión arterial y problemas de apnea de sueño. O sea, que tenga estos 5 componentes, que es un síndrome completo de metabólico. Si nosotros le hacemos un bypass a este paciente, un bypass metabólico primordialmente, este paciente en la noche de la operación, su glicemia va a estar normal. Estoy poniendo a la antelación de un diabético que no tiene más de 5 años de diagnosticado de diabetes. ¿Por qué? Porque es un diabético que requiere tener reserva pancreática. Porque si no tiene reserva pancreática, se ha hecho análisis con pacientes que tienen 10 años de diabéticos y que se les ha operado y sus resultados son mucho más deficientes. Entonces, por esa razón, la selección para el síndrome metabólico fuera de la obesidad es esa, de 35, digamos, de no tener más de 5%, perdón, 5 años de diabético. Acabas de mencionar interesante, o sea, yo te hago el énfasis del paciente obeso sano, o sea, el obeso sin reflujo, que podrías hacerle la manga, pero tú acabas de decir si me lo pide. Es decir, en tu opinión,
en tu experiencia, en tu concepto, para ti es definitivamente mejor hacerle el bypass para el tratamiento de la obesidad a todos los obesos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es mucho mejor porque el bypass es más eficiente. El bypass, si el paciente se compromete y hace un buen trabajo, es más eficiente. Porcentualmente, ¿no? O sea, si el paciente con manga se compromete y hace las cosas bien, funciona. Pero ya sabemos que de origen, el obeso de por sí es descuidado, es juguetón, es dicharachero, es juerguero, ¿no? Picoteador, le mete trago. Entonces, ese tipo de cosas va a hacer que falle, porque el trago no es otra cosa más que azúcar y agua. Fuera de la movida, azúcar y agua. Entonces, es un paciente que es como si estuviera comiendo crema chantilly. Entonces, definitivamente, el obeso que no es sano, como dijiste hace un ratito, el obeso es enfermo, la obesidad no es salud, es enfermedad. Definitivamente yo creo que debemos hacer nosotros un análisis. El gran problema a nivel internacional, por ejemplo, es que no pagan este examen. Yo cuando hablo en Brasil o cuando hablo en Estados Unidos y te dicen, ¿y quién lo paga? Esa es la primera pregunta. Le digo, pero en vez de preguntarme qué interesante lo que has encontrado, me dices, ¿quién lo paga? Y entonces me dicen, no, yo también lo quisiera hacer, pero lo paga el paciente. Le digo, en el Perú, tanto hemos dado así, tanto el agua, el cántaro va al agua hasta que la rompe, definitivamente, y que definitivamente se ha dado eso. Es gracioso, y eso te consta, Eduardo, que hay pacientes que dicen, se va a operar de obesidad, perdón, sí, de reflujo, y dice, y te piden, y la pHimetría y manometría, si no se hace, no le damos el pase. Esto es algo que es insólito, es decir, es el único país en donde te obligan a pHimetría, manometría, a hacerlo, que para mí es lo ortodoxo, para mí es lo normal. Es lo que debería hacerse normalmente. Pero como las compañías de seguro ven costo-beneficio, ellos dicen un gastito menos mejor, así que si tiene un reflujo y tiene hernia, que se opere, pero muchas veces uno hace mal las cosas por esa ligereza, ¿no? Hay una pregunta acá interesante. Después hay una pregunta sobre litiasis vesicular, pero antes hay otra pregunta que está más relacionada al tema. Dice, si tiene un obeso mayor de 70 años con un índice de masa corporal de 40, con hipertensión, sin diabetes, ¿le hace manga o bypass? Pregunto por las complicaciones mayores del bypass en un paciente mayor de 70 años. O sea, mayor de 70 años con obeso, índice de masa corporal, con diabetes, ¿qué le haces? ¿Manga o bypass o no le haces nada? Inicialmente se habló de que la cirugía de obesidad era máximo hasta los 65 años. Nosotros tenemos un récord de manga hecho en un paciente de 82 años, cardiópata, hipertenso y obeso, índice de masa 45. Y es un paciente que definitivamente se le hizo manga. Y la manga le caminó perfecto. Pero como es un paciente que es dueño de una fábrica de pisco, entonces definitivamente eso fue su peor traición y es un paciente que reganó. Pero es un paciente que ahorita tiene 90 años y no ha reganado todo el peso con manga, no ha reganado todo el peso. Y le hicimos manga justamente porque es más rápida y era un paciente que tenía una fracción de eyección en límite. Y entonces Patricio Alzamón nos dijo, pero en 5 años. Lo más probable, en 5 años te estoy reoperando si es que no es antes. Con el bypass. Claro, pero estamos hablando de los mayores de 70. De los mayores de 70. No, estoy hablando de mayores de 70. O sea, para mí en estos momentos, si bien es cierto que lo ortodoxo, lo que está en los guidelines y todo el asunto es 65 años el tema de edad, nosotros tenemos una experiencia de pacientes mayores y esto es un tema que sí lo están trabajando varias personas digamos, de diferentes países. Por ahí veo a mi amigo Iván Strachan de ¿cómo se llama?, de República Dominicana, y yo sé que él hace cirugía en pacientes mayores también. Entonces, definitivamente, esto es algo que se tiene que digerir en forma con el grupo multidisciplinario, porque esto es una cosa que hay que repetir hasta la saciedad. Son pacientes que requieren evaluación psicológica previa, evaluación nutricional previa y someterlos a una dieta previa.
hacer un estudio completo gastroenterológico y de motilidad esofágica, radiológico, ¿no? Y si mucho apura y tenemos duda, hacer pruebas de vaciamiento gástrico, porque en algunos pacientes preferimos dilatar el píloro porque tienen retardo en el vaciamiento gástrico y propicia complicaciones. Entonces, todo esto es un estudio complejo y si se hace en forma multidisciplinaria, en donde entran todos a trabajar, definitivamente es un paciente que va a tener un preoperatorio más caro, pero va a tener una super seguridad de lo que se le indique y de lo que se le haga, y sus resultados van a ser definitivamente a prueba de todo. Y esto es algo que yo definitivamente sí nosotros preconizamos. O sea, la decisión es del grupo, la decisión del cirujano es una, la decisión del grupo es múltiple, y lo que prima es la decisión del grupo multidisciplinario. Y en ese sentido, o sea, por ejemplo, Luciano en el grupo que tiene, y que él es un estricto cumplidor de las fases, ¿no? Es decir, psicólogo, nutricionista, cirugía, postoperatorio, controles, y después viene nuevamente nutricionista, psicólogo en forma continua postoperatoria, porque el peor problema es en justamente el rebote y la reganancia, y eso se dilata mucho o se estabiliza más si la nutricionista y el psicólogo o la psicóloga son importantes. Obviamente, el control endoscópico por el gastroenterólogo o por el endoscopista o por el cirujano bariátrico que hace su endoscopía y chequea que no haya estenosis de la unión gastroesofágica, de la anastomosis, que no haya ningún tipo de problema o de una complicación, que no haya problemas de esófago de Barrett, que los hemos visto también en bypasses. Definitivamente, por eso les digo, no hay una cosa absoluta, sino tenemos que movernos de un lado al otro en base a resultados del grupo multidisciplinario, entre lo que está incluido en primer nivel, la pHmetría, manometría, fluoroscopía y estudio de motilidad gastroesofágica. O sea que es bien, bien importante. Pero la decisión no es única, sino es multidisciplinaria, ¿no? Hay una pregunta, Lucho, aunque no viene mucho al tema en sí, pero dice predisposición para la litiasis vesicular. Parece que es más para la cirugía bariátrica. Sí, bueno, es verdad que la litiasis vesicular se da más frecuente en pacientes incluso obesos, que de por sí ya tienen trastornos metabólicos de digestión, y en los postoperatorios se incrementa. Ahora, en estos casos justamente sí se recomienda hacer, en los casos que tienen litiasis vesicular sintomática, hacer la colecistectomía durante la operación bariátrica con el objeto de evitar, y hacer una colangiografía para evitar que haya litiasis residual, que complica un poco la cosa porque obligaría pues a hacer todo un estudio retrógrado con enteroscopio y lo tenemos que molestar a Hugo Cedrón para que lo haga, pero definitivamente lo mejor es la profilaxis. Es decir, si el paciente tiene cálculos sintomáticos, ha tenido un par de cólicos y entra a cirugía de obesidad, mejor hacer una resección, perdón, una colecistectomía laparoscópica durante la operación con el objeto de que se pueda hacer una profilaxis con colangiografía intraoperatoria. Y esto nos permite de que no haya ningún problema. Ahora, si hay litiasis coledociana en el postoperatorio, ya tú sabes, Eduardo, Hugo, los que conocen, en la clínica tenemos toda la maquinaria para hacer exploración de vías biliar, coledocoscopio para meternos, hacer captura condormia, litotripsia o lo que querramos hacer, dejando una vía biliar con cierre primario sin ningún tubo de Kerr, sin ningún tipo de drenaje. Entonces, esto sí lo podemos hacer porque lo tenemos y lo hacemos en los pacientes que digamos, entran o a la emergencia o que entran directamente con nosotros o que vienen de otro centro y que los refieren, ¿no? O sea, hace poco hemos tenido justamente referencia porque sabe de que hacemos toda la exploración completa y que la hacemos por laparoscopía y es un solo tiempo y se acabó. Entonces no hay los clásicos tiempos secuenciales, ¿no? El Iván Strachan quiere hacer una pregunta, creo. Tienes el audio, Iván. Adelante. Por ahí, no sé si sigue. No, ya, ahora sí, Iván, haz una pregunta. Ahí está, Iván. Sí, buena. Primeramente para felicitar a mi amigo y hermano Luis Poggi, profundo conocedor de la enfermedad por reflujo y profundo conocimiento en la cirugía bariátrica. Tengo unas preguntas que surgen
de lo que está ocurriendo en el mundo, porque nos conocemos hace varios años y uno ha notado que el mundo está cambiando hacia la tendencia de que cada vez es menos frecuente el bypass y más frecuente la manga. Ha desaparecido prácticamente la banda gástrica y se ha quedado estas dos vertientes con prioridad a la manga. Por ejemplo, acá en República Dominicana es prácticamente el 97-98%. En América Latina es más del 80% y en los Estados Unidos ya va por los 60%. ¿Qué es mi pregunta? Si esa es la tendencia mundial, tiene sus razones. Una, facilidad. Dos, evidentemente resultados. Si la manga gástrica fuera un fracaso en términos de pérdida de peso, no estuviera imponiéndose en el mundo. Tercero, menos complicaciones, yo diría a mediano y largo plazo que el bypass. El bypass siempre por su componente de desnutrición o de anemia hecho desde el punto de vista bien metabólico, es mucho más complejo en las consecuencias que una manga. Entonces mi pregunta sería, ¿por qué si esa es definitivamente la tendencia, teniendo toda la tecnología, y le propongo esto, no hacer estudios aleatorios con lo que se está haciendo en el mundo para evitar el reflujo en manga? Y ahí le propongo lo que yo hago para compartirlo, porque realmente desde donde yo vivo no tengo las condiciones tecnológicas para hacer un estudio de peso como lo que él hace. Evidentemente los estudios con la tecnología de la impedanciometría, con la pachimetría, con todo lo que tiene, es muy importante para dar peso a algo que se está haciendo en el mundo. Por ejemplo, yo tengo mis cuestionantes sobre la fisiopatología de la técnica que lo había hecho Barreto y ahora la hacen en Francia. Si dejando hacer un Nissen combinado con manga es un poco complejo desde el punto de vista fisiopatológico y no creo que tenga el efecto, pero si uno lo estudia, ya uno no habla por razonamiento, sino por resultados de estudio. Yo quisiera hacerte esa propuesta y cualquier colaboración para decir cómo la hacemos, hasta estaría dispuesto a ir. Me gustaría un estudio que usted haga de una manga normal, la técnica de David Noka y lo que nosotros estamos haciendo, porque sí tengo claro que tenemos resultados en términos de pérdida de peso igual y en algunos casos hasta mejores que el bypass, por la manera en que lo hacemos. Y en segundo lugar, el hacer siempre prevención del reflujo, no tenemos 100%, pero me gustaría un estudio así contundente, porque yo le voy a ser honesto, yo abandonaría la técnica si me demuestran que no sirve. Pero no tengo todavía esas condiciones que tienen ustedes allá. Perfecto. Doctor Strachan, perdón, una pregunta. Lo que quería era aclarar la pregunta del doctor Strachan. ¿Es en relación a una nueva técnica para el tratamiento de un Nissen Sleep, algo así para la cirugía bariátrica? No, a raíz de que la manga definitivamente está impuesta en el mundo, yo lo que hace unos años, desde el 2010, llevo ya 9 modificaciones, lo que he tratado es, dice, si quieres resultados diferentes, no hagas lo mismo. Es ir cambiando en la medida de lo que voy viendo en los resultados, la técnica a buscar que siendo una manga prevenga o combata el reflujo. Evidentemente no es 100%, pero sí hemos hecho varios cambios a la técnica original buscando eso. Entonces, por eso es mi pregunta a Luis Poggi, porque yo veo que él dijo que hace cerca del 90 y pico por ciento de bypass y pocas mangas. El asunto es que el mundo no va por ahí. Me preocupa, yo por ejemplo aquí, como él mismo dijo, el paciente a veces viene y te dice, es manga, es manga. Y si no lo haces,
va a buscar el que se la haga, por muchas razones. Entonces, como él tiene tanta tecnología, tiene la experiencia, sabe de lo que estamos hablando, sabe de la zona, hacer un estudio sería muy contundente. Que con toda esa tecnología pueda decir, la técnica que hace Manga con Nissen, ¿sirve o no sirve? La técnica que hace lo que yo, por ejemplo, estoy haciendo, ¿sirve o no sirve? Eso traza pauta en el mundo, porque ya hay muchas teorías en el mundo haciendo cosas que dicen, haga Manga, pero hágale tal cosa. Haga Manga y cada vez se está... ¿Y usted, doctor Strachan, qué técnica usa? ¿La manga sola o la manga con Nissen? No. Nosotros tenemos una técnica que lleva parte del antro para actuar sobre el mecanismo de la gastrina. Siempre diseca iliato, hace hiatoplastía posterior rutinariamente ajustando a un calibrador de 36 French, hace vagotomía anterior, hace pexia, hace fijación de la curvatura mayor a la grasa peripancreática para evitar los twists como elementos básicos. Es decir, tenemos un componente, además del hormonal, nervioso, en términos de regulación, no solo hasta beneficioso para la pérdida de peso, sino también para disminuir la secreción ácida, para mejorar la presión del esfínter esofágico inferior, a dar predominancia de la inervación simpática, y así, varios elementos fisiopatológicos que con los conocimientos que teníamos como cirujano torácico, que somos, bueno, además de general, pues lo recreamos en el tratamiento de la manga gástrica para evitar reflujo. Ok, doctor Strachan, ahora sí lo entiendo. Ya, Lucho, ya entendiste la técnica. ¿Tu comentario? No, sí conozco la técnica. Quizá vale la pena como antecedente importante es, Iván, él es de origen cubano. Acuérdense que la escuela cubana de fisiología digestiva es una escuela muy potente y él en su fase de formación tiene ese alimento, ¿no? Y entonces son muy fisiologistas y en base a ese pensamiento fisiologista es que él diseñó el hacer la vagotomía anterior, ¿no? La vagotomía anterior como un factor que disminuye el reflujo. El asunto está en que el reflujo no solamente se produce por la secreción ácida, será el reflujo ácido. Lo que se produce el reflujo es por la inversión de la gradiente esófago-gástrica, cuando la presión gástrica es mayor. Entonces, y la presión gástrica no se va a modificar por una vagotomía anterior. Probablemente sí se modificaría si haces vagotomía bilateral, troncular bilateral. Entonces, en ese caso habría una relajación de la manga. Pero la manga de por sí se considera mundialmente como un estómago de alta presión y obviamente una vagotomía anterior no lo va a resolver. Todo lo que ha mencionado él son técnicas que se han ido proponiendo, que las hemos hecho y que inicialmente hemos pensado en que iba a solucionar el problema y no se ha solucionado porque los resultados de la pHmetría, manometría, impedancia demuestran que no resuelven absolutamente nada, no resuelve el reflujo, puede que resuelva en parte la secreción ácida, pero no total, y que con la impedancia que hace el reflujo no ácido, prácticamente demostramos de que el reflujo va a ser igual. Es decir, si van a haber 100 reflujos, de los cuales inicialmente eran 70 ácidos y 30 no ácidos, después de la vagotomía probablemente sean 50-50, pero los reflujos van a existir porque la manga de por sí es reflujógena, y ese es justamente uno de los problemas. Ahora, ¿por qué la manga es más popular? Bueno, dale un caramelo a un niño y vas a ver cómo se lo come, es decir, es la técnica más sencilla y menos problemática para realizar. Ya el criterio de facilismo ya es el primer criterio de elección, ¿no? Por ahí hace muchos años, cuando recién apareció la manga, yo me acuerdo, creo que fue Nathan Sundell el que dijo, esto es la democratización de la cirugía bariátrica, refiriéndose a la manga. Es decir, al decir democratización es la masificación, es decir, está al alcance de todos, pero también hubo grandes complicaciones. Esto es para esa parte. ¿Por qué hay más manga en el mundo? Porque es más fácil.
porque es más fácil y porque no se hace estudio de motilidad. Si fuera obligatorio hacer el estudio de motilidad, ahí veríamos los juicios que en Estados Unidos se incrementarían. Espérate que parta un solo juicio en Estados Unidos y que sea una cosa escandalosa. Acuérdate de que se va a transformar en obligatorio. Y ahí el cirujano que quiera defenderse de algo va a tener que hacerle ese estudio porque esa va a ser su mejor defensa o su mejor ataque. Depende de cómo lo mires. Por esa razón es que yo creo que no se hace. Sin embargo, esto va a caer, así como la manga fue un apogeo brutal y ganó al bypass y ganó todo y después se cayó. Yo pienso que la manga va a ser igual, pero se va a caer más lentamente y va a tener un estatus importante, pero no va a ser la hegemónica, ¿no? Incluso ahorita el bypass de una anastomosis. Ahora, la otra variante que él habló, hay dos variantes. La variante que se llama la de-Nissen, o sea, el Nissen con sleeve, o el Nissen sleeve, que es de David Noca. Esa era mi siguiente pregunta, sí. Esa, el Nissen sleeve. El Nissen sleeve, el problema está en que si tienes una técnica y haces mal las dos, no funciona ninguno. Es decir, si tú haces un sleeve con un Nissen, para que funcione el Nissen, tiene que entrar contenido a todo el wrap, a toda la bufanda. Y si entra contenido a toda la bufanda, el volumen de la manga ya no va a ser el mismo. Entonces es un paciente que va a reganar, porque para que funcione el Nissen tiene que entrar líquido. Eso es una. Y dos, no es efectivo como Nissen y no es efectivo como bariátrico, porque los pacientes que tienen Nissen sleeve han reganado más rápidamente y lo que es peor, el índice de complicaciones a largo plazo del Nissen sleeve es mucho mayor. Y eso es justamente lo que todavía David Noca no acepta y él presenta un resultado. Van a haber 1000 tendencias y 1000 técnicas. Quizá una sola cosa está clara, es cuando existe un problema que tiene 1000 técnicas todavía inconclusas y siguen apareciendo, quiere decir que todavía no ha aparecido la super técnica ideal. Pero hasta ahora la que más tiempo tiene en el mercado y que no ha perdido vigencia es el bypass. Y esa es la razón por la cual el tiempo le va a dar la razón. Ahora, hay otra técnica que es lo que presenta el doctor Gemco de Roma, y es el de-Nissen, que es un Nissen con un DOR, es decir, con una fundoplicatura anterior, es lo que él hace y lo propone no para hacerlo de primera, sino para hacerlo en aquellos pacientes que tienen un fondo gástrico redundante. Entonces le hace una técnica de una fundoplicatura anterior, con lo cual él considera que se resuelve. Pero para mí no resuelve ninguno porque esa técnica sí la hemos hecho en Lima, utilizar en reflujo. Nos funcionó en una y nos fracasó brutalmente en la otra. Por esa razón es que no es una técnica que sea asequible. Bismuth, mi maestro de cirugía hepatobiliar y pancreática en París, decía que una técnica no puede ser la mezcla de dos. O es una o es la otra. Porque si no, si se hacen las dos, ninguna de las dos funciona y ese híbrido es un fracaso. Entonces, yo mucho tengo eso en la cabeza, dichos que aprendí durante, no mi infancia, sino durante mi formación, y que definitivamente me ayudan a tomar decisiones, y yo creo que esa es una de esas. Y esa es la razón por la cual yo no he hecho ningún Nissen sleeve. ¿Por qué? Porque ya están apareciendo las complicaciones de los grupos chinos, están teniendo, los grupos asiáticos que tienen más volumen, están haciendo ya complicaciones del Nissen sleeve, y entonces todavía no es consenso, y es una novedad, pero yo creo que va a seguir siendo lo anecdótico. Lo técnico va a ser la manga clásica o el bypass clásico. Cualquier variable va a ser una cosa a investigar. Hay otra pregunta que te preguntan directamente. Como tú haces más del 90% de tus cirugías bariátricas son bypass gástrico, están preguntando cuál es la medida de la ASA de la boca anastomótica y qué complicaciones has tenido tanto nutricionales como quirúrgicas. Sí, esa es una muy buena pregunta porque cuando queremos que sea metabólico, el ASA biliopancreática, es decir, del ángulo de Triest hasta el ASA de anastomosis yeyuno-yeyunal, la podemos hacer crecer en base a la magnitud del síndrome metabólico. Normalmente en un paciente obeso con índice de masa más de 41
más de 40, que tiene un síndrome metabólico clásico, nuestra proporción es 1,50 m de asa biliopancreática y 1 metro de asa alimentaria. Asa alimentaria es de la boca hasta, perdón, de la anastomosis del estómago hasta donde desemboca la biliopancreática en la yeyuno. Esa es una cosa importante. Pero sí hemos aprendido algo y que creo que al rey lo que es del rey, que lo ha mencionado Carbajo, ¿no? Lo que más importa es la medida total de las asas intestinales delgadas, desde la válvula ileocecal hasta el ángulo de Treist, para saber cuál es el tamaño. Hay gente que tiene el intestino de 9 metros, hay gente que lo tiene 6, pero hay aquellos que lo tienen de a 4. El problema de la nutrición se da cuando tú haces una técnica estándar sin haber medido el intestino, porque va a suscitarse dos cosas. Si el intestino es recontra largo, el paciente postoperatorio va a perder 20 kilos y se va a estancar. Y si el paciente tiene un intestino total corto y le haces la misma técnica, va a quedar con un intestino corto y ese es el que va a ser desnutrición, hipoalbuminemia y todo el asunto. Entonces, por esa razón, es recomendable medir todo el intestino y que nosotros hemos tenido casos en donde hemos tenido intestinos de 7 metros, de 8 metros y hemos tenido que hacer un poquito más forzada la anastomosis. ¿Cuál es el truco? Hay que dejar desde la válvula ileocecal hasta la anastomosis, no debe quedar menos de 4 a 4.5 metros. Eso es bien importante. Desde la boca de la anastomosis hasta la válvula ileocecal no debe quedar menos de 4 o 4.5 metros. ¿Por qué razón? Por debajo de eso se da el riesgo de desnutrición, hipoalbuminemia, anastomosis, etcétera, ¿no? Antes de eso, no. Volviendo a nuestro tema del reflujo post cirugía bariátrica. Ok, tenemos paciente, le haces un bypass y te viene con reflujo de novo. Tratamiento. ¿Qué le haces en esas circunstancias? ¿Tratamiento médico, posibilidad quirúrgica? ¿Cuál es el plan de manejo que tienes ahí? Lo que se describe en la literatura es que el 6% de los bypasses pueden hacer reflujo. Casi siempre relacionado a una anormalidad. ¿A qué me refiero? Casi siempre relacionado a que se ha ascendido el complejo de la unión gastroesofágica, se ha ascendido el tórax. Ese es 1. 2, que hay una estenosis en la anastomosis. 3, puede haber una úlcera de la anastomosis, una úlcera de la boca anastomosis. Y eso es una cosa bastante problemática. La otra cosa es que haya un besoar, o la otra cosa es que haya una hernia interna. Si son hernias internas o problemas de tipo besoar, hay que actuar. Si es una hernia interna, hay que operarlo. Pero si es un reflujo que no tiene causa, por decirlo de alguna manera, ustedes mejor que nadie saben de que hay algunos reflujos que no son muchas veces digestivos, sino son reflujos que el paciente cree tener y no lo tiene, y que tú puedes hacer pruebas y no encontrar ninguna explicación al respecto. Y salvo dismotilidad, pero ya hemos dicho de que todas las cirugías de obesidad, en especial la manga, propician que la dismotilidad se incremente. Y eso es algo que estamos viendo en la cirugía, tanto de reflujo no de obesidad, como de las mangas y de los bypasses, que la dismotilidad, por eso que estamos tratando ahora, incluso en los bypasses, hacer pH-metría, manometría, impedancia, con mira justamente a ver qué es lo que está pasando, porque lo que creíamos que no existía, que era el reflujo real en el paciente con bypass, no es cierto. Sí existe reflujo, pero en el grupo nuestro no pasa del 4%. No pasa del 4%. Pero en la literatura están, como uno de los trabajos que presenté, que ellos han tenido hasta 14 y 16% de reflujo en bypass. Pero esto está relacionado a patología. O sea, está relacionado a algún defecto de configuración, a una hernia interna, y en el momento que tú operas una hernia interna y la reviertes, pues se resuelve el problema del reflujo, porque el reflujo por obstrucción de lo distal hay regurgitación, dilatación y regurgitación. Pero esto es algo, o que el paciente come o traga, es decir, si come o traga y se atiborra y llena su pouch y llena su esófago, vamos a ver con mucha frecuencia pacientes con bypass que el esófago lo dilatan. Yo una vez he tenido un paciente con bypass
que tenía un esófago que parecía una acalasia y el paciente se metía un plato entero y después iba a vomitar, casi una bulimia, iba a vomitar para no subir más de peso, porque empezaba a reganar de peso. Entonces, estas son ya patologías, por esa razón, el seguimiento psicológico y el seguimiento nutricional y el criterio multidisciplinario es obligatorio en estos pacientes. Por eso, o sea, un poco como para encauzar el tema, reflujo post-bypass. O sea, paciente que no tiene reflujo post-bypass, lo que se tiene que hacer es estudiar al paciente para determinar cuál es la causa del reflujo. Si eliminamos hernia hiatal, si eliminamos trastorno funcional y es un reflujo en ovo, pastillas. Un reflujo que no tiene un origen orgánico, te refieres. O sea, que existe un reflujo que no tiene un origen orgánico. Es decir, no tiene hernia hiatal, no tiene obstrucciones, no tiene hernias internas, no tiene estenosis, no tiene nada. Pero le hace la pachimetría y tiene reflujo. Esos son los dolores de cabeza que para ustedes también lo son. Y son justamente los NERDs, ¿no? O sea, los que no son erosivos y los que no son reales reflujos, por un lado. Y por otro lado, lo que se está poniendo de moda es trastornos de motilidad esofágica severa, que es lo que le llaman patología del punto de salida del esófago, ¿no? Que tiene obstrucción al punto de salida, obstrucción al flujo de salida de la unión esófago-gástrica. Así es. Y esa es una de las patologías que trae como consecuencia una dismotilidad severa, porque tiene un síndrome obstructivo esofágico funcional propiciado por una dismotilidad severa con aperistalsis. Otra de las cosas que se ha relacionado a eso es esofagitis eosinofílica. Y esas son patologías que para ustedes son dolor de cabeza, para nosotros son peor, porque realmente existen. Y son dolores de cabeza. Nosotros tenemos un grupo brasileño con el cual vemos mucha de esta patología y ellos tienen una gran cantidad de esofagitis eosinofílica con resultados floridos en la motilidad esofágica, casi siempre relacionados a dismotilidad esofágica o borderline, ¿no? Es decir, pacientes que tienen DSI de 600, ¿no? Con un IRP en 12, por ejemplo, ¿no? No son pues un franco, así que son como hemos tenido algunos casos de dismotilidad de 0, DSI 0 y IRP de 21, por decirte, esa es una acalasia brutal. Entonces ahí no hay la menor duda. Pero esos son los pacientes que qué hacer con ellos. Y graciosamente, antes decíamos, el paciente con acalasia no es obeso. ¿Te acuerdas que se decía, no hay ninguna acalasia que sea obeso? Claro, eso es en la época que diagnosticaban la acalasia estadio 4 con un esófago sigmoideo. Pero hoy en día, y tú mejor que nadie lo sabes, con los criterios de Chicago, los diagnósticos de acalasias en estadios precoces es mucho más fácil sin dilatación y en donde tú puedes hacer una indicación quirúrgica bien clara sin llegar a crear un monstruo después. Entonces, esto es algo que es bien interesante, pero si es un dolor de cabeza, reflujo pero casi siempre, o sea, a Dios gracias, casi siempre cuando hay reflujo es porque migró la unión gastroesofágica arriba o hay una hernia interna, que casi siempre se relaciona a dolor postprandial y con reflujo posterior, ¿no? Pero esa es la patología. Por eso es importante conocer la fisiopatología y conocer los nuevos conceptos que se manejan ahora de reflujo y los nuevos conceptos que se manejan ahora en cuanto a valores manométricos para definir obstrucción al flujo de salida, los nuevos conceptos de IRP para ver índice de relajación y los otros temas, ¿no? Ok. No sé, creo que no hay más preguntas, no tenemos más preguntas, me parece que no. Lucho, yo quiero agradecerte a nombre de todos los que hemos podido escuchar tu ponencia. Muchas gracias por los nuevos datos que tenemos y por lo que estás avanzando. Sabemos que tú eres un pilar dentro de lo que es la cirugía del reflujo y la cirugía bariátrica actualmente en el país y a nivel latinoamericano. Yo les agradezco a todos por estar acompañándonos en estas sesiones y en especial a ti, Lucho, por la ponencia que has tenido. Muchas gracias y le paso
al doctor Cedrón la posta. Yo quería, antes de que cierre el doctor Cedrón, en primer lugar, agradecer la invitación. Bien importante es eso, agradecer la invitación. Pero también yo creo que es algo que es bien importante decir. Yo quiero agradecer a todo el grupo multidisciplinario que nos acompaña. Todos nuestros cirujanos, el doctor Romaní, la doctora Cruz, el doctor Rojas, Luciano, la nutricionista, nuestras nutricionistas que también participan, las psicólogas, tenemos 2 psicólogas y todo el grupo multidisciplinario, porque yo creo que eso es la piedra angular de todo el asunto. Es decir, mientras uno crea de que solo puede todo, está mal. Los gastroenterólogos nos dan la mano en la parte endoscópica, en la parte de motilidad, en la parte de complicaciones, en la parte, ¿me entiendes? O sea, esto no es pues de a uno, esto es de a grupo. Obviamente hay muchos que pueden hacer múltiples cosas, pero sin embargo, si no está uno, está el otro, y así nos damos la mano entre todos, pero integrados en un grupo multidisciplinario que tiene que trabajar. Así que a todo ese grupo que trabaja muchas veces detrás de las bambalinas y no aparece, quiero expresar mi agradecimiento y mi reconocimiento muy, muy fuerte, porque realmente son muy valiosos para nuestra vida profesional y para la clínica en lo que respecta a estos trabajos que hacemos mancomunadamente. Gracias, Hugo. Muchas gracias, doctor Poggi, por la brillante exposición, realmente bastante